los modelos de políticas públicas para teatro en Brasil. En verdad, la primera política pública que tuvimos se empezó con la venida de la familia real portuguesa para Brasil. Esto ocurrió en 1808. Y bueno, la familia real portuguesa estaba con la invasión de Napoleón, no habría para dónde ir, fueron para Brasil. Cuando llegaron en Brasil en 1808, quisieron que hubiera en Brasil todo lo que había en Portugal, incluso el teatro. Entonces, en 1916, 8 años después, vino una misión francesa para que pudiera implementar el teatro en Brasil. Lo que hicieron de verdad fue la construcción de un edificio teatral, el único que tuvimos hasta el 1850. Y además, todo lo que había en ese momento era solamente en una ciudad, la ciudad de Río de Janeiro, donde estaba la corte, y todo el financiamiento era estatal y todas las compañías eran compañías portuguesas que fueron para Brasil. Bueno, en 1889 tuvimos la proclamación de la República y con eso se empezó una otra forma de producción teatral, sobre todo una producción privada y sobre todo que era para un público más largo con el teatro de revista. Las compañías eran compañías portuguesas y francesas de segunda línea. Ninguna compañía importante de Francia estuvo en Brasil en este periodo. Pero lo que pasó es que se empezó un gran mercado de teatro de revista, que cuando vemos los números nos espantamos, porque era en verdad una gran industria de teatro. Y en la virada del siglo XIX para el siglo XX, tuvimos entonces este escenario con teatro de revista, y hay algo, voy a hacer un paréntesis muy interesante, porque en 1903, André Antoine estuvo en Brasil, el formador del teatro naturalista. Y en una conferencia, Antoine alertó para los riesgos, ¿qué se dice? Sí. Para los riesgos de este modelo, porque él dice claramente, si Brasil consigue con esta industria de teatro de revista, no va más a acompañar el tren de la historia del teatro. Y eso se pasó en verdad, porque las 4 décadas que se siguieron hasta los años 40, todo lo que tuvimos en Brasil era grandes empresas de teatro de revistas o de comédias, pero eran comédias hechas específicamente para un actor tipo, que salía reproduciendo el modelo en varias ciudades y ganaba mucho dinero en verdad con esto. Eso solo se cambió en la década de 40, cuando tuvimos la Segunda Guerra y directores italianos y poloneses fueron para Brasil y empezaron a hacer el teatro moderno. Pero si Brasil sigue desde fines del siglo XIX hasta los años 60, además de la modernización de ese teatro que se empezó en los años 40, con un modelo privado de financiamiento para teatro. La única política pública que teníamos era un servicio que se llamaba Servicio Nacional del Teatro y que premiaba todos los años textos dramatúrgicos. Sin nada más que dramaturgia. Todo que se entendía de teatro en ese momento era dramaturgia, era el texto. No había una otra forma. Bueno, cuando empezó la dictadura militar en 64, tuvimos un momento de gran efervescencia cultural. Parece contradictorio, pero en este periodo que va de 64 hasta 68, tuvimos las principales innovaciones del teatro brasileño. Se empezó entonces a hablar de Brecht, que nunca había sido mencionado en Brasil, de pensar que es un método de Stanislavski, que la herencia de Stanislavski que llegó en Brasil vía los Estados Unidos. En este periodo de 4 años tuvimos un crítico muy importante que se llamó Roberto Schwartz y que escribió para la revista francesa Le Temps Moderne que el Brasil nunca estuvo tan inteligente. Esto se pasó en verdad, fue el momento de más
de una gran producción. Por eso que mi tesis de doctorado es acerca de este periodo, que analiza exactamente este periodo de efervescencia. Bueno, pero en 68 tuvimos un golpe, se decretó una nueva ley que se llamó de AI-5 y que llamamos que fue un golpe dentro de otro golpe. Tuvimos el golpe militar en 64, en 68, el tercer escalón de las Fuerzas Armadas consiguieron derrubar el primer y tomar el poder. Por eso es un golpe dentro de ese golpe. Empezó entonces un periodo de mucho miedo y que fue fatal para el teatro. Prácticamente todas las compañías más importantes se cerraron. Los artistas se exilaron en Europa o en otros países de Latinoamérica. Y la censura fue el único instrumento político, la única política pública que tuvimos para el teatro en ese momento. ¿Y qué pasó? Todo el financiamiento teatral era privado. ¿Cómo hacían las compañías? Iban al banco, pedían un préstamo, con eso creaban las obras, con este préstamo, y en cuanto estaban la obra en cartelera, conseguían el dinero de vuelta. Pero ¿qué hacía la censura? Para destruir las compañías teatrales, esperaba hasta la víspera de estrenar para prohibir la obra. Con eso, todo el préstamo ya se fuera. Ya habían comprado, bueno, con todo que sabemos que necesita para hacer una obra. Las compañías con eso fallieron. Quebraban, sí, las compañías quebraban. Voy a dar un ejemplo que hubo, que fue una compañía de una pareja de actores que se llaman, están vivos, Eva Vilma y John Herbert, y que en 1970 hicieron una puesta en escena de, no sé cómo va a ser esto en castellano, Os Rapazes da Banda, de Marty Crowley. Ah, sí. Los chicos de la banda. Los chicos de la banda, sí. Bueno. La pieza se estrenó en São Paulo, estuve en São Paulo por 8 meses y entonces iba a estrenar en Río de Janeiro. Lo que pasó es que un ratito antes la productora Eva Vilma anunció que su compañía iba a estrenar en la próxima producción. Sería un texto de un autor que es polémico en Brasil, que se llama Plínio Marcos, y que en la lectura dramatizada de hoy es, por coincidencia, un texto de él. Y como era un autor polémico, la censura no quería que pusieran esta puesta en escena de la obra de Plínio Marcos. Lo que hicieron, prohibieron Los Chicos de la Banda. La compañía demoró 3 años para se recuperar económicamente, porque ya había conseguido todo el dinero y no podía más por escena. Alegaron entonces que era acerca de que los chicos de la banda hablaban de homosexualidad y que esto fue muy ofensivo para las damas que estaban presentes en la estrena en Río de Janeiro, pero no es verdad. Lo que tenemos ahora cuando hacemos investigación en los archivos es que de verdad querían prohibir la próxima obra. Bueno, es el modelo de control que había en la dictadura. Con eso, lo que pasó es que la censura fue entonces determinante para las políticas de teatro y generó un desmanche. ¿Sí? ¿Desmanche? Un debacle. Un debacle, sí. Un gran debacle en verdad. Y una época de gran miedo por todas las décadas siguientes.